Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y estaremos hablando lo que es los nutrientes en las plantas, el tipo de nutrientes en las plantas. Este está conformado por Angelina Tineo, Grisel Minaya, Wilmy Valerio, Daniel Espinal, José Aquino y su servidora Everly Lafontaine. Estaremos desglosando los temas y subtemas que se van a tratar. Hay que pasar. La nutrición mineral en las vegetales es el tema general, los macronutrientes, micronutrientes y asimilación del sustrato. Vamos a comenzar a desglosar lo que son la nutrición mineral en los vegetales, que este viene siendo, es lo que estudia el proceso asociado con la adquisición de los elementos minerales del suelo o medio del crecimiento. Estos elementos vienen siendo lo que son el carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, etc. Y estos vienen siendo asimilados por las plantas, los cuales le ayudan en el crecimiento y en la función y también en el crecimiento de los frutos. Según el Einstein en 2016, sostuvo que los nutrientes minerales como el nitrógeno, fósforo o potasio son elementos que las plantas adquieren del suelo en forma de iones inorgánicos, los cuales son reciclados a partir de todos los organismos vivos, pero entran en la biosfera principalmente gracias al sistema radicular de las plantas. Por lo que podríamos decir, en cierto sentido, que las plantas actúan como los mineros de las cortezas terrestres, según sostiene Einstein. Continuamos más adelante. Ahora yo le hablaré de la clasificación de los nutrientes esenciales de los vegetales. Einstein y Bloom 2015 sostienen que solo algunos elementos son fundamentales para los vegetales. Un elemento esencial se describe aquel que es un componente intrínseco en la estructura o el metabolismo de una planta y cuya ausencia causa anormalidades en el crecimiento, desarrollo y reproducción de la planta. Por lo tanto, si a una planta se le proporciona todos los elementos esenciales, así como agua y la luz del sol, será capaz de sintetizar todos los compuestos que necesitan para su crecimiento normal. En la clasificación de los nutrientes esenciales para la nutrición de los vegetales están los macronutrientes, que son los necesarios en grandes cantidades por las plantas, y los micronutrientes, que son los necesarios en cantidades pequeñas para las plantas. Estos elementos esenciales se dividen en dos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos en que las plantas necesitan en porciones grandes para alimentarse, a diferencia de los micronutrientes que la planta lo necesitan en porciones pequeñas. Como podemos visualizar en la imagen, algunos de estos macronutrientes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Los micronutrientes, como decía hace un momento, son aquellos que las plantas necesitan en porciones pequeñas y que son esenciales para su crecimiento. Como podemos ver en la imagen, algunos de estos son hierro, magnesio, cloro, cobalto, entre otros. Una aclaración importante respecto al sodio es que este elemento no es esencial para la mayoría de las plantas, incluso es tóxico en determinados niveles. Sin embargo, en un grupo de plantas con metabolismo fotosintético llamado C4, el sodio es considerado esencial. En los procesos químicos, la materia orgánica en los elementos esenciales intervienen en el suministro de elementos químicos mediante la mineralización, macro y micronutrientes disponibles para la planta, la estabilización de la acidez del suelo, la capacidad de cambio catiónico y aniótico, donde se acumulan iones, nitratos, fosfato y sulfatos de los suelos. Bien, también estaremos hablando de la ley del mínimo
de la ley del máximo y la ley de los incrementos decrecientes. La ley de mínimo, según Levy, la incapacidad de un elemento asimilable en el suelo disminuye la eficiencia de los otros elementos y por lo tanto reduce el desarrollo de las cosechas. Por ejemplo, el fósforo puede llegar a ser limitante aun cuando se fertiliza con nitrógeno y con potasio. Si este no está en las cantidades mínimas requeridas por el cultivo. Este autor nos quiere dejar dicho en este planteamiento que hay elementos que van a evitar que se desarrollen otros elementos si se fumigan juntos. La ley del máximo dice que la capacidad de fertilizante a aplicar se puede incrementar solo cuando este incremento implique un aumento en los rendimientos y que este rendimiento posea un valor añadido al del fertilizante utilizado. Por este motivo, el máximo rendimiento económico puede no concordar con el máximo rendimiento fisiológico. ¿Qué no quiere dejar dicho esto? Pues que vamos a utilizar más cantidad de fertilizantes si la cosecha rinde más o se obtienen mayores resultados debido a que uno fertilice con más cantidad de dicho fertilizante. Muchas gracias. Para la asimilación del fosfato tenemos que en la asimilación del fosfato como uno de los 17 nutrientes más esenciales para el crecimiento de las plantas, se encuentra dentro de los macronutrientes y a la vez es de los menos disponibles en la rizósfera. El fosfato entra en la planta o penetra en la planta a través de las capas extremas de las células de los pelos radiculares, que son los de acá abajo. Entonces, y por la punta de la raíz. La absorción también se produce a través de los microrizas, que estas son hongos que crecen en asociación con las raíces en muchos cultivos. En el fosfato también es absorbido por la planta principalmente como un ion ortofosfato, y también la absorción de esta se incrementa a medida que él sube al pH. Esta es la asimilación concreta del fosfato en sí. Como podemos observar aquí, estos son los diferentes rangos de concentración de kilogramos de la materia seca, de lo que mencionaban ahorita de los macro y los micronutrientes. En la última columna de la tabla, esos datos nos muestran los diferentes requerimientos que tiene la planta de esos elementos esenciales. Bueno, cabe destacar que alrededor del 96% de la masa seca de los tejidos vegetales está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. El resto, los 16 restantes, representan cerca de un 4% de esa masa seca. Bueno, sin embargo, la diferencia de cualquiera de esos elementos reduce el crecimiento de las plantas. Los 3 primeros nutrientes están disponibles a partir del aire, el agua y forman la materia orgánica para producir lo que es la fotosíntesis. Finalmente, cabe destacar que los nutrientes minerales son sumamente importantes en el crecimiento de las plantas y para su desarrollo efectivo, debido a que proporcionan a las plantas los elementos esenciales para su supervivencia y para su crecimiento saludable. Los elementos esenciales son de suma importancia porque brindan a los vegetales un sinnúmero de beneficios nutricionales que ellas aprovechan para su desarrollo. Finalmente, aquí tenemos la bibliografía de donde extraímos la información atendiendo a todos los criterios de evaluación. Esperamos que hayan aprendido mucho del tema de hoy. Y bueno, finalmente cabe destacar que esto ha sido todo de nuestra parte.
Hasta la próxima.